Y bueno, vamos a comenzar entonces primero con el videíto y luego continuamos con todo lo demás. ¿Qué es un adverbio? Algunas palabras expresan circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad. Por ejemplo, saldremos del colegio rápidamente. Rápidamente es una palabra que expresa una circunstancia de modo, porque nos dice cómo saldremos del colegio. Otro ejemplo podría ser, tendremos una reunión aquí. La palabra aquí expresa una circunstancia de lugar, porque nos dice dónde tendremos la reunión. Las palabras aquí y rápidamente son adverbios. Los adverbios son palabras que expresan circunstancias. ¿Qué clases de adverbios hay? Existen distintas clases de adverbios según el tipo de circunstancia que expresan. Hay adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de cantidad, adverbios de afirmación, de negación, de duda, interrogativos y exclamativos. Algunos adverbios de lugar son aquí, ahí, allí, cerca, lejos, dentro, fuera. Entre los adverbios de tiempo están hoy, ayer, mañana, pronto, tarde, después, ahora. En los adverbios de modo encontramos bien, despacio, rápidamente, mal, deprisa. Los adverbios de afirmación son sí, también, cierto, ciertamente. Adverbios de negación son no, jamás, nunca, tampoco. Los adverbios de duda son quizá, quizás, acaso, probablemente, tal vez, a lo mejor. Los adverbios interrogativos y exclamativos son cuándo, cómo, cuánto y dónde. Y los adverbios de cantidad pueden ser mucho, muy, poco, casi, más, menos. Existen muchos más adverbios y de muchas más clases que los que aparecen en este vídeo. Recuerda que los adverbios son palabras que expresan diversos tipos de circunstancias: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación. Según la clase de circunstancia que expresan los adverbios, pueden ser de diferentes clases. Muy bien, jovencitos. De esta forma, nosotros podemos entender que estos son los adverbios. Hay diferentes tipos de adverbios. Los adverbios definen al verbo, adjetivo o a otro mismo adverbio. Ahora sí les voy a presentar el contenido o los temas. Permítanme. Bueno, chicos, hermosos, el adverbio. Vamos a ver qué es el adverbio, cuáles son las clases de adverbios y vamos a tener unas actividades y unas soluciones de actividades. Primero, ¿qué es el adverbio? Es una palabra dotada de significado. ¿Qué es? Es una palabra dotada de significado. Eso es. Ahora, ¿qué hace? Complementa a un verbo. Puede ser a un verbo, puede ser a un adjetivo y puede ser a otro adverbio. Como por ejemplo vemos en las primeras tres oraciones en este momento y vemos que en la primera está complementando a un verbo, luego en la otra está complementando a un adjetivo y la tercera está complementando a otro adverbio. Como por ejemplo, el niño se levantó, verbo, temprano, adverbio, ¿sí? La casa es, verbo, muy, adverbio, grande, adjetivo, ¿sí? El dibujo está, verbo, muy, adverbio, bien, adverbio. Ya se dieron cuenta, ¿sí? Entonces, el adverbio no solo va a complementar a un verbo, sino también va a complementar a un adjetivo u otro adverbio. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cuáles son los adverbios, de qué forma son, cuáles son sus clases. Dice, los adverbios expresan circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación o de duda. Puede ser de interrogación, también puede ser de exclamación.
Los adverbios son invariables, no tienen género, ni número, ni tiempo. Todo lo contrario a un verbo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un verbo y un adverbio? Primero, el verbo indica acción y el adverbio complementa al verbo. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que los verbos tienen género, tienen número y tienen tiempo. Y los adverbios no lo tienen, no tienen género, no tienen número, no tienen tiempo, ¿sí? Entonces, de esta forma se trabajan. Así que, chicos, vamos a seguir avanzando, ¿sí? El adverbio de lugar son aquellos que precisan el lugar donde se realiza la acción, ¿sí? Es donde se está realizando, ¿sí? Donde hablan, en dónde está, ¿sí? Por eso es que ven ahí el rotulito y dice, usted está aquí, ¿sí? Aquí. Hablan sobre un lugar, por eso es que es adverbio de lugar. Como por ejemplo, aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás, alrededor. Parece reto de TikTok, ¿verdad, No lo voy a chicos? aplicar, profe. Voy a darles un poquito de tiempo. Muy bien, les voy a dar un poquito de tiempo. Les voy a dar, vamos a ver. Bueno, cuando el primero que lo termine me levanta ahí la manita ¿cómo se llama? Del simbolito que tienen ahí. Entonces yo ya voy a saber que ya terminaron. Por lo menos con el primero que me lo ponga, eh, voy a seguir avanzando. Pero sí les recomiendo que nos apuremos a escribir, ¿sí? Profe, Dígame. ¿puede repetir lo que había dicho? Es que no lo escuché bien, lo siento. ¿Cómo así? ¿Qué quieres que explique? ¿Todo otra vez? No, en lo que teníamos que hacer. Ah, no, hombre, mira pues. Yo te voy a dar tiempo para los que quieren copiar cuáles son los adverbios del lugar, lo pueden hacer, ¿sí? O sea, que quieren copiar los ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos? Aquí, allá, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás, alrededor, ¿sí? Si tú quieres escribir todos esos ejemplos, que yo te lo recomendaría que lo hagas, entonces por eso es que o estoy dando tiempo, ¿sí? Gracias. Muy bien, chicos, ya di tiempo. Tampoco si no vamos a pasar aquí todos los 40 minutos y no nos conviene. Tenemos que avanzar, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Hay otros que son adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo son aquellos que indican el momento en que se está realizando la acción. El momento, ¿sí? El tiempo en que se está realizando la acción o está haciendo una oración una persona. Como por ejemplo, antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, ayer, hoy, mañana y siempre, nunca, jamás, próximamente, prontamente, anoche, enseguida, ahora, mientras, anteriormente. Voy a dejar un tiempecito ahí también para que ustedes Profe. lo puedan. Dígame. Dígame, Marquito. Profe, que nunca también iba en negación y jamás igual. Sí, pero también está hablando de tiempo. Porque si te dice, ¿a cuándo vas a hacer tu tarea? Y vos vas a responder,
Nunca. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, estás hablando de que en el tiempo ya no lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, Bueno, ajá, también es parte de... ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar porque si no vamos a estar acá. El adverbio de modo son aquellos que expresan el modo en que se realiza la acción. Profe, no hay otra palabra. Va, la forma, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cómo estás haciendo las cosas? Bien. Mal. ¿Cómo te va? Regular. ¿Te estás moviendo? Despacio. Deprisa, por favor. Así tal y como estás. Y ahí yo utilicé 3. Aprisa. Tú todo lo haces adrede. De verdad me sacas lo peor. Eres lo mejor. Yo soy fielmente a ti. Me encuentro estupendamente. Fácilmente puedes encontrar las cosas. Tú siempre estás pensando negativamente. A mí se me hace que responsablemente tenemos que entregar las tareas. Todas las que se formen con las terminaciones mente son de modo, ¿sí? profe, Dígame, Marquito. y prontamente no ahí. También, porque estás hablando que quieres las cosas rápido. Pero fíjate que cuando estás, si hablamos de prontamente, estás hablando que lo querés rápido. Entonces, que quedaría más en tiempo, ¿sí? O sea, Así como, puede pertenecer ahí también, puede pertenecer de modo, pero va más del lado de tiempo, ¿sí? Porque decís prontamente, estás hablando que lo querés lo más rápido posible. No estás estableciendo un tiempo en específico, pero sí estás dejando claro que lo querés rápido, ¿sí? Entonces hablamos del tiempo, o sea, que encuadra más en el tiempo. Igual próximamente, cuando te dicen próximamente clases ya presenciales. Entonces, te están definiendo un tiempo sin dejarte el tiempo. O sea, te dicen que van a haber clases, pero no hay una fecha establecida que todavía solo tienes que prepararte. Entonces, eso queda más de forma de modo, ¿sí? bueno, Y también dependería en dónde lo encuadras en la oración, porque si estás hablando eh, próximamente me levantaré. Entonces, estás de un modo pasivo, ¿sí? Estás de una forma recostado, así como el tipo o el vato que está ahí, y estás de esta moda, estás de modo pasivo, pero te vas a levantar muy pronto, ¿sí? Entonces, depende de la oración. El adverbio de cantidad son aquellos que aportan información sobre la cantidad en relación con la acción. Cantidad. Números. Números. Puede ser muy, poco, mucho, bastante, más, menos, algo, demasiado, casi, solamente,
tan, tanto, todo, nada, aproximadamente. Ya se dieron cuenta que aproximadamente se vuelve a repetir. Aproximadamente está en ¿por qué? Porque va a depender de la oración. Si yo digo aproximadamente mañana, entonces queda en tiempo, ¿sí? Pero si yo digo aproximadamente en 1 hora, estoy hablando de cantidad, ¿sí? Entonces va a depender en dónde vayas a poner el adverbio. Recordate que el adverbio define o complementa a un verbo, a un adverbio o a un adjetivo. Entonces tú tienes que ver eso. O sea que es conforme el contexto también. Muy bien, excelente. Va a depender de cómo está estructurada la oración. Gracias por hablarlo y decirlo de esa forma, ¿sí? Como les digo, el idioma español nosotros lo hablamos de natural, ¿va? O sea, de forma instantánea, pero eso no significa que lo hablemos correctamente o que lo escribamos correctamente, ¿sí? Y por eso es que está el idioma español. Algunos dicen, ay, pero ¿por qué esta clase tan innecesaria? Y obviamente no es innecesaria. Es importante que nosotros aprendamos, uno, a hablar bien, a hablar correctamente. Y dos, que nuestra forma de escribir y desarrollarnos sea mucho mejor. ¿No les ha pasado que a ustedes les atrae un chico o una chica? ¿Sí? Pero su escritura deja mucho que desear, ¿sí? Y eso, jóvenes y jovencitas, les quita, les resta puntos, ¿sí? Si ustedes no tienen buena escritura o escriben mucho con X, con Z y etcétera, entonces les resta puntos, ¿sí? Yo creo que tiene más que ver con los hombres, porque nosotros los hombres las mujeres son más visuales en ese sentido. Ellas observan más de cómo nosotros escribimos y decimos las cosas. Pero de alguna forma también se ve mal. Es como que si ustedes llegaran a la clase o a una reunión sin los dientes de adelante, ¿verdad? Se ve gracioso, se ve chistoso y se ve que algo no está cuadrando bien. Así es así se ven sus faltas ortográficas, ¿sí? El adverbio de afirmación son aquellos que afirman o expresan certeza sobre la acción realizada, como por ejemplo, sí, también, cierto, ciertamente, efectivamente, claro, exacto, obvio, verdaderamente, seguramente, asimismo, entre otros. Si van teniendo dudas, pueden ir preguntando así como lo está haciendo Marco. Bueno, voy a continuar, si no se me va a ir el tiempo. Vamos a ver cuántos me quedan. Ahí está. Denegación son aquellos que niegan o expresan incertidumbre sobre la acción realizada. Esas son más fáciles. No, nunca, jamás, tampoco, nada. Podría haber también ningún. Ya se me está yendo el tiempo. Bueno, Profe, dígame, lo Marquito. dudo podría ir ahí. Sí, porque da una expresión de incertidumbre, ¿sí? Como por ejemplo, vas a ir a la reunión de jóvenes y la respuesta es lo dudo. Entonces, estás diciendo como no, pero no estás diciendo no, ¿sí? Entonces la otra persona
cree que no vas a ir, pero no está seguro. Entonces, también es de negación. También puede ser un adverbio de duda, ¿verdad? Bueno, Ujú. Profe, esto no tiene nada que ver con el tema, pero también me puede adoptar a mí. Con gusto, con gusto. Bueno, voy a avanzar. Ahora sí, está el adverbio de duda. Son aquellos que expresan duda sobre la realización de la acción. Quizás, acaso, probablemente, posiblemente, seguramente, tal vez. Puede ser, a lo mejor. Bueno, voy a avanzar porque si no, no voy a terminar. Ahora sí les voy a habilitar esto porque si no, no alcanzamos con su asistencia, ¿sí? Bueno, ya tienen habilitado el chat, entonces aprovechen a poner sus nombres completos, es decir, sus dos nombres, sus apellidos, su grado, que obviamente es primero, y su sección, que es tan importante. ¿Por qué? Porque me van a preguntar quiénes fueron los que asistieron a clases. Entonces yo voy a poder decir, bueno, fueron todos los que están apuntados. Muy bien, ya les di tiempo para este. Y los últimos, sí, los últimos. Son los adverbios interrogativos, exclamativos y relativos. Estos ya mencionados son usados en oraciones interrogativas y exclamativas. Y siempre llevan tilde. Ahora, hay una gran diferencia entre adverbios interrogativos y exclamativos y adverbios relativos. Vean pues, los adverbios interrogativos y exclamativos tienen tilde y los adverbios relativos no la tienen. ¿Sí? Como por ejemplo, cuándo, cómo, cuánto y dónde. Y ahora los adverbios relativos, las mismas, pero sin tilde. Últimamente la Real Academia ha establecido que poner estas tildes ya no son necesarias, pero para efectos de clase y hacer la separación entre un adverbio y otro, entonces lo vamos a dejar así. Y bueno, jovencitos, llegamos al final de la clase. Muy bien, está bien, no lo voy a quitar, ¿sí? Tranquilo. Si usted... profe, o sea que si en un examen yo pongo cuando sin tilde, me va a bajar puntos igual. No, si yo te pregunto de un ejemplo de un adverbio relativo y pones cuando con tilde, está mala, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando con tilde es un adverbio interrogativo, ¿ya? Hay una gran Ya. diferencia. No te voy a poner malo por eso. Depende, porque recuérdense que cuando ustedes van a realizar una pregunta, entonces sí tienen que tildar o van a hacer una exclamación. Eso es lo que se les está diciendo. Cuando ustedes van a preguntar o van a exclamar algo, entonces sí tienen que tildarlas. Ahora, cuando no están haciendo preguntas o están haciendo exclamaciones, entonces no tilden. Profe, Pregúnteme. ¿por qué puede ir en interrogativos, exclamativos y relativos? ¿Cuál tú? ¿Por qué? Sí. Ajá. Y porque es una pregunta. Recordate que estos solo son ejemplos. Estos no son todos los adverbios, ¿sí? Estos solo son ejemplos. Ahora, Ah, ¿por qué lleva tilde? Porque es interrogativo.
Pero la respuesta es un adverbio relativo, entonces no se tilda. ¿Ya? Entonces, en teoría, no se tendría que tildar a menos de que sea pregunta. Exacto. Si yo te pregunto, ¿por qué hizo la tarea? Esa es una pregunta. Entonces Ajá. usted me va a responder, porque me dio tiempo, profe. Entonces, esa respuesta de porque me dio tiempo, profe, es sin tilde. Ah, sí, sí. Y ¿Ves? junto. Y junto. Muy bien. Excelente. Me llega, Marquitos. Parece como que si le gustara la clase, fíjese. Casi me da esa impresión. Bueno, jóvenes. Casi. Chicos, que tengan un excelente día. Si no han desayunado, desayunen, por favor. Ya van a ser las 11. Y no me van a decir, profe, es que un sábado yo desayuno a las 12. No, eso ya no es desayuno, ese es desayuno almuerzo. ¿Sí? Desayunen, por favor. El desayuno es la parte más importante del día. Así que, jovencitos, desayunen, aliméntense y ahí estamos siempre a las órdenes. Si ustedes ya se apuntaron, entonces, excelente.